Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos a Aranjuez. La alcaldesa Aranjuez es miembro del Comité Federal y luego hará las pertinentes bienvenidas, pero no quería yo agradecer o pasar de agradeceros el esfuerzo de acompañarnos en Aranjuez y, desde luego, también agradecer la hospitalidad del equipo municipal y de la Comisión Ejecutiva Local de la ciudad de Aranjuez a todo el Comité Federal. Bien, sabéis que esta semana hemos recordado, por parte además del socialismo madrileño, la figura de don Enrique Tierno Galván, ejemplo de compromiso socialista con el municipalismo. Lo que no mucha gente sabe sobre la figura de Enrique Tierno Galván es que el viejo profesor fue coautor del artículo 6 de la Constitución, en la que incorporó el siguiente inciso: la estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos. Sabemos, amigos y amigas, que socialismo es democracia, que fortalecer la democracia es vigorizar al socialismo, porque es sobre el territorio de la democracia sobre el que se despliega el proyecto político socialdemócrata. Y que por ello, cuando hablamos sobre la salud de los partidos políticos, su salud democrática, estamos hablando también, sin lugar a dudas, de la salud de nuestra democracia. Esta es la razón de por qué el Partido Socialista Obrero Español siempre ha sido la vanguardia democrática, también en la cuestión interna. Ya en la Segunda República, la militancia del Partido Socialista no solamente tenía el poder de elegir a sus representantes, sino también tenía la capacidad de decidir sobre las cuestiones centrales de la organización política. Los interminables debates por hacer más democrática nuestra organización, los avances logrados fruto de debates prolongados. Hemos sido todos testigos y partícipes de muchos de esos debates en muchos congresos, no solamente federales, sino también provinciales, autonómicos, locales. Los avances logrados, frutos de ese debate, gracias al empuje, y yo quiero reivindicarlo, y la determinación de los afiliados de base, se materializan en las normas que hoy sometemos a vuestra aprobación. Y mirad, este debate no es un debate interno, no es una cuestión interna del Partido Socialista Obrero Español. Si entendemos que los partidos políticos son instrumentos al servicio de la sociedad, este debate entonces está entrando de lleno en el tipo de sistema democrático que queremos para nuestro país. Y los socialistas defendemos claramente una democracia abierta y participativa, una democracia transparente y con rendición de cuentas. Lo defendemos, lo hacemos y nos lo aplicamos en primera persona. Y por eso esta dirección, vuestra dirección, solo pone negro sobre blanco la voluntad expresada durante años de debates de los afiliados de base de hacer del Partido Socialista el PSOE de la militancia. Y el PSOE de la militancia es participar en la toma de decisiones del rumbo político de la organización. El PSOE de la militancia es elegir a representantes con los que sentirse representados. El PSOE de la militancia es competir en condiciones de igualdad. El PSOE de la militancia es saber que la democracia es un proyecto siempre inacabado, porque debe adaptarse a las exigencias de la sociedad a la que sirve, en cada tiempo histórico. Y la de hoy, compañeros y compañeras, es una sociedad informada, crítica, exigente, que aspira a verse reflejada en políticos y en políticas que tengan al menos el mismo mérito que ellos tienen o se les exige cuando se presentan a un puesto de trabajo. Un PSOE cercano a sus militantes es un PSOE cercano a sus votantes. Y permitidme, además, una reflexión añadida. La militancia, con independencia de la afiliación que tengan a cualquier partido político, es la vanguardia de la sociedad. La militancia son hombres y mujeres que se comprometen con unos valores, que contribuyen con sus ahorros, renunciando a horas de vida familiar en la construcción de un determinado modelo de sociedad.
Así que tenemos que prestigiar, como estamos haciendo con esta norma, la palabra militancia. Y lo vamos a hacer con hechos, como esta norma, porque al hacerlo estamos reconociendo la sociedad que queremos, que es una sociedad comprometida y plural, determinada y solidaria. Hoy hacemos, amigos y amigas, con la norma que os presentamos desde la Comisión Ejecutiva Federal, al Partido Socialista el partido más democrático, participativo y paritario del país. Hoy damos un paso de gigante en favor de la regeneración democrática del conjunto del país, bien distinto a lo que hacen otras organizaciones políticas, porque lo que no es regeneración democrática es liderar partidos financiados irregularmente o apoyar a partidos financiados irregularmente al frente de gobiernos, como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Compañeros y compañeras, en el pasado Comité Federal os dije que la izquierda de gobierno que somos, que representamos, haría una oposición de Estado. Y eso significaba, en primer lugar, que había que defender al Estado del actual gobierno cuando tratara de instrumentalizar instituciones públicas a sus servicios o a sus intereses espurios, como está ocurriendo, y lo estamos viendo durante estas últimas semanas con el bloqueo a la renovación del Consejo de Administración de la Radio Televisión Española. Significaba también rescatar a un estado del bienestar recortado por las políticas económicas austericidas de la derecha. Y también significaba defender al Estado constitucional ante la amenaza secesionista. El PSOE, compañeros y compañeras, es un partido constitucional. Y esto no es una mera proclama, explica lo que somos y lo que hacemos. La Constitución es nuestro marco de convivencia. Es el punto de encuentro de gentes con valores diferentes, con alternativas políticas distintas, pero que anteponen una cosa por encima de cualquier otra, y es la convivencia a la supremacía de su proyecto político. Si entendemos la Constitución como norma de convivencia, su ataque nada tiene que ver con la ideología. Es un asunto prepolítico que debe encontrar el rechazo de todas aquellas formaciones políticas que aspiramos a convivir en este proyecto común que se llama España. Pero incluso, amigos y amigas, si entráramos en el territorio de las ideas, el secesionismo nada tiene que ver con la izquierda, al menos con la izquierda que nosotros representamos. La izquierda que somos es la izquierda modernizadora, europeísta y solidaria. Todo lo contrario a lo que representa el secesionismo, que es aislamiento, insolidaridad y regresión. Pero ser un partido constitucional, además, es saber que la mejor manera de defender a nuestra Constitución es adaptarla a la sociedad a la que sirve. Lejos de dar la razón, la propuesta de renovación del pacto constitucional se la quita a aquellos que aspiran a rompernos. Y nuestra Constitución no es solo un artículo, sino todos. Nuestra Constitución es una carta de derechos, de libertades y de igualdad de género que este Gobierno está incumpliendo. Y esto también tenemos que denunciarlo los socialistas. La incumple cuando está poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. La incumple cuando aprueba una amnistía fiscal que fue precisamente sentenciada como inconstitucional por un recurso del Partido Socialista. La incumple cuando baja los brazos, como está haciendo el presidente del Gobierno, ante la brecha que sufre la mitad de la población salarial como consecuencia de la discriminación laboral que sufren las mujeres. Como izquierda de gobierno que somos, nuestra tarea no es solamente denunciar, que lo hacemos, el ataque sistemático del Partido Popular a la Constitución. Es hacer cumplir todos y cada uno de los artículos de la Constitución, todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. Cumplir el derecho a la vivienda negado a millones de jóvenes que ven imposible ahora mismo la edad de emanciparse. Sabéis que en nuestro país la edad de emancipación está por encima de los 30 años y si vemos a países de nuestro entorno europeo, estamos hablando de una edad de emancipación de 20 años, de 22 años. No es el caso de España. O cumplir también con la libertad de expresión y con la libre manifestación que está amordazada como consecuencia de la acción del Gobierno. O el trabajo digno, hoy devaluado como consecuencia de la reforma laboral impuesta por el Gobierno del Partido Popular, que la semana pasada cumplió 6 años de vigencia y que ha hecho que al menos el 14% de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no pueda llegar a fin de mes. Y mirad, compañeros y compañeras, cuando hablamos
de que defendemos nuestro sistema público de pensiones, estamos hablando de valores. Cuando hablamos de que defendemos la igualdad laboral y luchamos contra la discriminación salarial entre hombres y mujeres, estamos hablando de valores. Cuando hablamos de la integración de minorías, como defendemos los socialistas, de la integración y el reconocimiento de la diversidad, como proclamamos los socialistas, estamos hablando de los valores sobre los cuales queremos sustentar el proyecto social que defiende la socialdemocracia. ¿Y cuáles son esos valores que a nosotros nos definen? Mirad, las sociedades cambian y, en consecuencia, los instrumentos serán distintos, pero los objetivos van a ser siempre los mismos. Yo siempre me he visto reflejado en aquellos principios recogidos en la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y a los que podemos unir también una actitud que nos define como izquierda de gobierno, que es la responsabilidad. La igualdad, compañeros y compañeras, en todos los frentes. La igualdad de oportunidades, que garantizamos con los programas de retorno del talento que está haciendo e impulsando el compañero Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha. Igualdad territorial, que construimos cuando abrimos escuelas en el medio rural o prohibimos que se cierren, como está haciendo en Aragón el compañero Javier Lambán. O cuando, por ejemplo, en Extremadura se movilizan, gracias al liderazgo del presidente Guillermo Fernández Vara, a favor de un tren digno que abra las puertas y conecte a Extremadura con el resto del territorio de nuestro país. Igualdad de género en Andalucía, como está haciendo la compañera Susana Díaz, con la labor reconocida internacionalmente por la Organización de Naciones Unidas Mujeres. Una radical igualdad entre hombres y mujeres que esta semana, además, reivindicamos con mayor fuerza, si cabe, como consecuencia del aniversario del nacimiento de una gran mujer como Clara Campoamor. Amigos, de mi infancia recuerdo una de las cosas de los carteles del Partido Socialista, que decía aquello de socialismo es libertad. Y la libertad se hace también posible cuando, por ejemplo, Francina Armengol, en las Islas Baleares, saca del subempleo y la explotación laboral a miles de trabajadores y trabajadoras. O la libertad que se ensancha en la Comunidad Valenciana gracias a la apuesta que está haciendo Chimo Puig por la educación pública en esa comunidad. Y el valor de la fraternidad en Asturias, con Javier Fernández, ejemplo de cohesión social con su salario social básico. Y el valor también del diálogo y el acuerdo en Cantabria, en Euskadi, donde estamos presentes para marcar la impronta social en sus gobiernos autonómicos. Valores, compañeros y compañeras, en este partido, y lo reivindicaba al principio de mi intervención, sobre todo en la figura del viejo profesor, que estamos haciendo realidad en todos y cada uno de los gobiernos municipales allá donde gobernamos. Gobiernos municipales que son pioneros en la transición energética, en la movilidad sostenible, en la remunicipalización de servicios públicos que fueron privatizados por los gobiernos municipales de la derecha. Un buen hacer que prueba lo incomprensible de la regla de gasto que atenaza a los ayuntamientos, y desde aquí, de nuevo, desde el Comité Federal, exigimos al Gobierno de España que derogue la regla de gasto y libere los recursos a los ayuntamientos del país. Libertad, igualdad, fraternidad y responsabilidad es la base de esa oposición de Estado que estamos desplegando los socialistas en las instituciones. Y en 2019 vamos a ir al encuentro con las urnas, con la seguridad y con la fuerza que nos da el aval del trabajo bien hecho allí donde hemos estado representados en las instituciones, y con un propósito claro y firme al alcance de la mano: ser la primera fuerza política en 2019 en este país. La Comisión Ejecutiva Federal, compañeros y compañeras del Comité Federal, ya se ha puesto en marcha. La elaboración de los programas marco, municipal, autonómico y europeo lo van a coordinar dos personalidades que estoy convencido van a contar con el aplauso del Comité Federal, porque son personas no solamente queridas, sino de un extraordinario valor intelectual y un compromiso político enorme. Nuestra presidenta, Cristina Narbona, y el responsable de estudios y programas, José Félix Tezanos. Ambos, junto al resto de la dirección y al conjunto del partido,
elaborarán nuestro proyecto de país abierto a la ciudadanía para los municipios, las autonomías y también para las instituciones comunitarias. Un proyecto para la modernización del país, progresista y europeísta. Y subrayo estas tres características, compañeros y compañeras: progresista, europeísta y modernizador, frente a esta pugna a la cual estamos siendo testigos toda la sociedad española, esta pugna neoconservadora de las dos derechas. Una pugna que es una pugna de poder, no es una pugna ideológica, es una pugna absolutamente de poder por ver cómo se reparten los escaños en el centro derecha de este país. Y que, por cierto, está teniendo ya consecuencias para la ciudadanía española en forma de parálisis política. Veréis, los que deberían gobernar no gobiernan y aquellos que deberían apoyar a los que no gobiernan para que gobiernen no les apoyan. El resultado: España no avanza, España está paralizada. Este gobierno es un lastre. Es un lastre para el avance de nuestro país. Representa un proyecto agotado, vacío de ideas y anegado de corrupción, mirando permanentemente a los tribunales y dando la espalda a los problemas reales de los ciudadanos. En guerra fría con su socio, una guerra entre iguales, a los que les separa no es más que el reparto de escaños, pero desde luego no la cuestión ideológica. Y un gobierno, compañeros y compañeras, que no da señales de vida, sin pulso. Ahora amenazan con prorrogar los presupuestos por segundo año consecutivo e incluso también dejan caer que estarían dispuestos a llegar a 2020 con la prórroga por tercer año consecutivo de esos presupuestos. Es decir, eluden de nuevo sus responsabilidades al frente de las instituciones. Aprobar los presupuestos, y lo sabéis muy bien, porque aquí tenemos muchos presidentes y presidentas autonómicos, también alcaldes y alcaldesas, presidentes de diputaciones provinciales, sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Así que no hay excusa. Le exigimos desde el Comité Federal al presidente del Gobierno que presenten el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado para dar confianza a los actores económicos, para dar seguridad a la ciudadanía española y también para dar credibilidad y estabilidad a la vida política en nuestro país. Vivir de la prórroga es prorrogar los problemas de la gente. Es prorrogar y consolidar los recortes al estado del bienestar que ha perpetrado la derecha durante estos últimos años. Y es no rendir cuentas ante el Parlamento y ante los españoles. Y vivimos tiempos demasiado trascendentales como para no hacer nada, ¿verdad? Porque lo que pasa cuando no se hace nada es que las cosas al final se pudren. ¿No vamos a hacer nada por resolver la crisis territorial en Cataluña? ¿No se va a hacer nada para resolver el déficit estructural que tiene la seguridad social? ¿No hacemos nada para resolver la grave desigualdad que cada vez inunda la vida social de nuestro país? ¿No hacemos nada para luchar contra la precariedad? ¿No hacemos nada para luchar contra la brecha de desigualdad salarial que viven las mujeres? Y en relación con los hombres, ¿no hacemos nada con ponerle los problemas que estoy convencido existen en nuestro país y compartís con nosotros? Así que frente a este gobierno que no hace nada, nosotros decimos que hay mucho que hacer y hay que hacerlo ya. Y sobre todo hay que hacer lo más importante, que es hacer país. Porque cada minuto que pase es un minuto perdido en hacer ese país que se merece la gente. Así que hagamos país y hagámoslo ya. Hagámoslo ahora. Esa es nuestra propuesta política. Hacer el proyecto de país que merece la gente. Un proyecto para la modernización de España, progresista y europeísta. Un proyecto solvente y responsable, que genere seguridad y confianza en la ciudadanía. Y mirad, os digo una cosa, no solamente confianza y seguridad en la ciudadanía que nos vota, que vota al Partido Socialista. Lo que os pido es que sea confianza y seguridad en el conjunto de la ciudadanía, nos vote o no nos vote. Es verdad, amigos y amigas, que a nosotros no nos van a regalar nada. Ya lo sabemos, lo hemos sufrido en alguna otra ocasión. No sé por qué lo digo en pasado, lo podemos decir en presente continuo, ¿verdad? Nuestro proyecto es autónomo, compañeros y compañeras. No está al servicio de la plutocracia de este país, está al servicio de la mayoría social de este país.
Y eso tiene un coste. Así que con humildad y con determinación, paso a paso. Este es nuestro camino, el buen camino. El camino que nos va a llevar a ganar la confianza mayoritaria de los ciudadanos en los próximos comicios, el camino que nos llevará a liderar el cambio seguro que demanda y necesita nuestro país. Nuestro proyecto de país señala los 3 retos a abordar como sociedad en las próximas décadas. El primero es consolidar un crecimiento que sea seguro, con un modelo productivo diferente, alternativo al neoconservadurismo. El segundo es la recuperación de la igualdad, o si me lo permitís, el combate sin cuartel contra la desigualdad que sufren millones de españoles y españolas. Y el tercero es la regeneración democrática, situando en el centro de la misma la ejemplaridad de la vida pública, como nos demandaron, por cierto, cientos de miles de españoles y españolas cuando se manifestaron un 15M en las plazas y calles de nuestro país. Y es en torno a estos 3 retos sobre los que pivotan los 10 grandes acuerdos de país en los que está trabajando desde el principio de año la Comisión Ejecutiva Federal. Lograr un crecimiento económico seguro es apostar por reindustrializar nuestro país. Yo me he reunido con responsables de distintas industrias, los CEOs de distintas industrias, y no dan crédito a que este país no tenga un ministro o ministra de Industria. No dan crédito a que este país no tenga una política industrial. No dan crédito a que este país, que tiene, por ejemplo, como una de sus principales figuras exportadoras el sector de la automoción, no tenga a personas que cuando hablan con esos CEOs de compañías de automoción internacionales no tengan el rango de ministro o ministra, que es precisamente lo que se necesita y se merece la política industrial del país. Y lo están haciendo además al inicio de la revolución industrial 4.0, en plena transición energética y con una base, como decía, exportadora en relación con la industria muy vinculada al sector de la automoción. Crecimiento seguro es apostar por una nueva política de infraestructura, reivindicar el que este Gobierno tiene de una vez por todas que soldar esa vertebración del eje del Mediterráneo, como también abrir oportunidades a distintos territorios que de manera secular han sido abandonados, postergados por las administraciones centrales, como es Extremadura con su tren. Crecimiento seguro es revertir los recortes en ciencia y en investigación. Tuvimos ocasión hace 2 días de estar con la comunidad científica reunidos en la calle Ferraz, en la sede del Partido Socialista. Estuvimos con personas que suenan incluso para ser premios Nobel de Medicina. ¿Sabéis en el centro de investigación que tiene esta persona que suena como premio Nobel de Medicina cuántos trabajadores tiene a cargo? Tiene 2 becarios. 2 becarios. El 1,19% del Producto Interior Bruto vinculado a la ciencia es un insulto, porque no solamente nos está alejando de los parámetros medios de la Unión Europea, sino además demuestra que este Gobierno está pensando solamente en sí mismo y no está pensando en el futuro del país. Crecimiento seguro es apostar por la pequeña y mediana empresa, es creer en la economía social como cree el Partido Socialista y es amparar y proteger a los 3 millones de trabajadores y trabajadoras autónomos. Crecimiento seguro es abordar, como bien nos recuerda la presidenta del partido, Cristina Narbona, la transición ecológica de la economía, que debe incluir también la transición hidrológica que sé que preocupa y mucho a buena parte del territorio de nuestro país. Nosotros desde aquí volvemos a tender la mano al Gobierno de España para lograr ese Pacto Nacional del Agua. Y al hacer tal apuesta, amigos y amigas, estaremos no solamente sentando las bases de otro tipo de crecimiento económico, sino también estaremos haciendo algo muy importante, y es hablar y centrarnos en qué tipo de empleo se crea. Un empleo que tiene que ser más estable, un empleo que tiene que ser más seguro, que posibilite a los trabajadores mirar con optimismo a su futuro, con garantías, y también el de los suyos. No es un país estable, como bien dice el Gobierno, por utilizar en sentido contrario el término estabilidad, no es un país estable el que el 90% de los contratos de trabajo firmados sean temporales. Nadie es libre con un sueldo que no le garantiza la existencia. Crecimiento seguro y, junto a ello, regenerar la vida democrática del país. Nosotros vamos a seguir defendiendo que tenemos que renovar el pacto constitucional en nuestro país. Y no solamente para resolver, que también, la cuestión territorial, sino porque tenemos que ensanchar y reconocer nuevos derechos, libertades en nuestra Carta Magna y blindar muchos de esos derechos que ahora mismo no están reconocidos como fundamentales en nuestra Constitución. Y, finalmente, amigos y amigas, recuperar la igualdad.
lo que significa, ante todo y sobre todo, resolver el déficit estructural de la seguridad social. Sabéis que hemos empezado desde principios del año una campaña en asambleas abiertas para explicar cuál es la propuesta del Partido Socialista en relación con el tremendo y preocupante déficit de la seguridad social. Mirad, los socialistas estamos a favor de incentivar el ahorro privado, faltaría más. Creemos que es una virtud hasta incluso también de izquierdas, el ahorrar, el prever y el garantizar una cierta seguridad ante los avatares que pueden pasar en el futuro. Pero convendréis conmigo que resulta hipócrita que lo pida un gobierno ahorrar más a los españoles que precisamente con su reforma laboral lo que ha hecho ha sido ganar menos los trabajadores y trabajadoras de este país. Y lo más preocupante, al centrar el debate en el ahorro privado, el señor Rajoy demuestra haber renunciado a resolver el problema grave de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Y frente a ello, los socialistas tenemos un plan, un proyecto para revertir esta situación, que pasa por mejorar los sueldos de los trabajadores, porque a mejor sueldo, mejores pensiones habrá. Que pasa por racionalizar buena parte de los gastos que hay en la seguridad social, porque deben estar imputados a los presupuestos generales del Estado, no a los presupuestos de la seguridad social. Y que pasa también por crear nuevas figuras impositivas, extraordinarias, finalistas, como es el impuesto extraordinario a la banca que ha pedido y que ha solicitado el Partido Socialista. Un sector que ha sido rescatado con 77.000 millones de euros de los bolsillos de los contribuyentes, que no hemos recuperado ni un céntimo de euro, a diferencia de lo que propuso y prometió el Gobierno de España, y que el año pasado obtuvo unos beneficios extraordinarios de más de 13.000 millones de euros. La propuesta es que si los ciudadanos rescataron al sector financiero, el sector financiero tiene que contribuir también a rescatar con su parte al sector del sistema público de pensiones. Recuperar también la igualdad es resolver la brecha salarial con una nueva legislación de igualdad laboral que los socialistas vamos a presentar y vamos a aprobar el próximo lunes en la Comisión Ejecutiva Federal. Como secretario general del Partido Socialista, pido formalmente y públicamente a todos los cuadros del Partido Socialista secundar los paros laborales convocados por los sindicatos para el próximo 8 de marzo. Y pedimos formalmente desde este Comité Federal a todos los partidos de izquierda y de derecha que secunden esos paros laborales, porque no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de justicia social, y es que la mitad de la población sufre la discriminación salarial por el mero hecho de ser mujer. Recuperar la igualdad es también apostar por la cultura y transformar nuestro sistema educativo, con más recursos económicos, estabilidad legislativa, recuperando la enseñanza de las humanidades que ha sido postergada y relegada como consecuencia de una derecha que no quiere ciudadanos librepensadores, con una apuesta decidida por la formación profesional, por la gratuidad de las primeras matrículas universitarias a los estudiantes de posgrado de las universidades públicas y por el asentamiento de nuevas técnicas pedagógicas que capaciten a nuestros hijos para desenvolverse con éxito en un entorno que, si algo tenemos seguro, es que va a ser menos certero. Recuperar la igualdad es saber también que un país decente no puede dejar a una gran parte de los suyos en el camino. Es sintomático, amigos y amigas, que la palabra del 2017 fuera aporofobia, según nos dijeron distintos medios de comunicación. La aporofobia es el miedo a los pobres, es no hablar de la pobreza, negar esa existencia. Al hacerlo, el problema es que, entre otras cuestiones, se anula la empatía, que nos hace insensibles precisamente ante el dolor ajeno. Por eso, frente a la idea imperante de ocultar el dolor ajeno bajo el velo del silencio, nosotros decimos que mientras haya 10 millones de españoles y españolas en riesgo de caer en la pobreza, mientras haya un 30% de los niños españoles que viven en hogares pobres, no podemos hablar de las cicatrices de la crisis.
Las cicatrices son heridas ya cerradas. Hay heridas todavía abiertas y, en consecuencia, los socialistas siempre pensaremos en esos 10 millones de españoles y españolas que todavía viven en riesgo de pobreza. Y, finalmente, recuperar la igualdad es renovar la financiación local, como denunciamos y demandamos los socialistas. Y es también renovar la financiación autonómica, olvidada por este Gobierno, incapaz de hacer nada, y cuyo coste de oportunidad ya estamos sufriendo en forma, entre otras cuestiones, pero sobre todo, de infrafinanciación de nuestro sistema de salud pública. Así que desde aquí, de nuevo, volvemos a tender la mano al Gobierno de España para negociar y acordar un nuevo sistema de financiación autonómica. Pero estamos a la espera, después ya de unas cuantas semanas más, de conocer la propuesta de este Gobierno. Compañeros y compañeras, termino. Abrí mi intervención recordando la figura del viejo profesor de Tierno Galván. Y quiero concluir apelando a la memoria de dos grandes demócratas, referentes del Partido Socialista, desaparecidos hace años en un mes como este, en un mes de febrero. Me refiero a Francisco Tomás y Valiente y a Fernando Múgica. Con 8 días de diferencia, hace 22 años, nos arrebataron a dos referentes intelectuales para este partido y me atrevería a decir también ejemplos para el conjunto de la sociedad española. Hace poco una compañera me recordaba, al hilo de la conversación que manteníamos precisamente con el asesinato a Tomás y Valiente, me recordaba a ella que tomó la decisión de afiliarse al Partido Socialista cuando conoció el asesinato de Tomás y Valiente en su despacho de la universidad. Aquel, sin duda alguna, era un pequeño gesto, uno entre millones de pequeños gestos anónimos que contribuyeron a ganar la batalla al terrorismo. Hace poco leía un artículo, una semblanza que hizo el hijo huérfano de Tomás y Valiente sobre su padre, y decía que su padre siempre había defendido la tolerancia beligerante. Y fue esa tolerancia beligerante la que nos llevó a reconquistar el espacio público y a ganar ese territorio frente a la barbarie. Hoy, con la distancia del tiempo, tenemos la obligación, el deber, de recordar a quienes tanto dieron por su compromiso con las ideas que definen a nuestras siglas. Y pensar también, amigos y amigas, que los grandes valores de la socialdemocracia se definen con la fuerza de las convicciones y también con la inspiración de aquellos que, con su ejemplo, siempre estarán presentes en nuestro recuerdo. Gracias.